En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, esta catequesis entonces gira en torno a la Semana Santa y yo voy a usar de modo único casi el misal. El misal es el libro que se usa en la misa. Yo acá tengo como algo simplificado, pero los libros litúrgicos, ¿no? Donde siempre me gusta recordar, ¿no?, que estos libros están impresos en dos colores, en rojo y en negro. Libros que se usan en la liturgia. En rojo se indica lo que hay que hacer y en negro lo que hay que decir. Entonces, a mí lo que me pareció es partir del misal mostrándoles entonces cosas que vamos a hacer. Algunas las hacen los fieles, otras el sacerdote y otras las hacemos al unísono, ¿no? Todos y todos juntos. Siempre hay muchos signos, hay muchas acciones durante la Semana Santa. Procesiones, llevar cosas, ¿no? Trasladando, cantos, o sea, hay muchas acciones. Es una semana cargada de muchos signos, de muchos gestos. Pero también hay muchas palabras, muchas lecturas, muchas oraciones, muchas indicaciones que hay que ir leyendo. También que la Iglesia nos pone en los libros litúrgicos para que las celebraciones fluyan de un modo ordenado, pero también para ubicarnos, porque tienen su complejidad. Entonces hay indicaciones para cada día pensadas, ¿no? Pensadas para que se lean y uno las cumpla. Así que, bueno, guiándonos con el misal, analizaremos un poco lo que vamos a hacer, que está en rojo, y lo que hay que decir, que está en negro. Empiezo leyendo la presentación que hace la Iglesia de esta semana, ¿no? Durante la Semana Santa, la Iglesia celebra los misterios de la salvación vividos por Cristo en los últimos días de su peregrinar histórico, comenzando por su entrada mesiánica en Jerusalén. El punto culminante es, sin duda, su pasión, muerte y resurrección. Misterio de amor que se concentra celebrativamente en el triduo pascual. Fíjense lo que dice acá, agregando, ¿no? La celebración fructuosa de estos días de gracia se verá más garantizada si los equipos y comisiones diocesanas y parroquiales disponen de todos los elementos que se presentan en forma general en este subsidio. Lo decíamos también al inicio, ¿no? Antes de comenzar propiamente. El meternos en la celebración nos va a ayudar a celebrar mejor, ¿no? Acá el misal habla de celebración fructuosa, ¿no? Para que tenga fruto, porque si no nos metemos espiritualmente en cada día, y nos podemos quedar con el hacer y el decir, o sea, nos podemos quedar ahí en la puerta, y se trata que ese hacer y decir llegue a nuestro corazón. Por eso todos los años tenemos esta posibilidad de repetir y de graficar los ritos que prácticamente giran en torno, como dice acá el misal, en los últimos días de su peregrinar histórico, porque Semana Santa es la semana antes de morir, ¿no? Y resucitar. Son esos 7 días. Después vamos a tener el tiempo pascual, donde vamos a recordar esas apariciones a los apóstoles, a los discípulos, durante 50 días, ¿no? Pero bueno, nosotros nos vamos a concentrar hoy en Semana Santa. Tal vez más adelante hagamos otra catequesis
del tiempo de Pascua, pero hoy los ritos propiamente de Semana Santa. Comenzando con el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos que tiene como dos focos. Si uno se mete en la celebración es un poco zarandeado. Zarandeado porque la celebración empieza de modo festivo. Se bendicen los ramos, hay cantos, hay procesión, hay mover ramas. Es un momento de fiesta, recordando justamente ese ingreso triunfal de Jesús en Jerusalén. No fue un ingreso humilde, en el sentido de escondido, sin querer llamar la atención, que Jesús lo ha hecho, pero el Domingo de Ramos es todo lo contrario. Montado en un burro, la gente quebraba ramas de los árboles que había en ese momento. Nosotros decimos Domingo de Ramos y podíamos agregar Domingo de Ramos de Olivos, porque en realidad los olivos eran el árbol típico del lugar. Pero hoy en día no se exige que sea de olivos, uno trata de mantener la tradición del ramo de olivos. Pero ¿por qué? Bueno, porque era el árbol típico del lugar. La gente quebraba ramas, las agitaba, cantaba y dicen los evangelios que tiraban sus mantos para que el burro caminara sobre los mantos, ¿no? A veces se habla de eso, ¿no? Que como uno no se la tiene que creer, ¿no? Cuando uno tiene cierto talento, porque el talento viene de Dios. Es como si el burro se hubiese creído que todo eso era para él, ¿no? Olvidándose de quién tenía arriba, ¿no? Entonces eso sirve también como una lección. Si uno tiene un talento y la gente lo aplaude, bueno, no se la crea, porque el talento viene de Dios, ¿no? Entonces fíjense este gesto que en algunos lados algún sacerdote o algún obispo se anima a subirse a un burro y entrar así en la procesión. No va a ser mi caso, porque no hay burro, por ahora no hay uno a la vista, y además que no me animo porque la verdad que la anécdota sería el padre Jonathan se cayó en la procesión de Ramos, entonces no va a ser la anécdota, no va a ser la anécdota. Así que por un lado, la fiesta, la alegría, y Jesús que reconoce que Él es rey, porque así entraban los reyes. Pero un rey de paz, un rey que entra a Jerusalén en son de paz. De hecho, se cumplen profecías del Antiguo Testamento que anunciaban el ingreso del Mesías en un asno. Porque los reyes en época de guerra montaban un caballo, no un burro. Entonces, Jesús se reconoce como rey. De hecho, adelantándonos, no va a rechazar ese título ante Pilato. Pilato le va a preguntar, ¿tú eres rey? Y Jesús le dice, tú lo dices, yo lo soy, ¿no? Pero bueno, no es un rey como los de la tierra, ¿no? No viene a imponer su reino, viene a mostrarse y acepta entonces esa alabanza, que la alabanza más genuina y que la iglesia recuerda en un canto que voy a compartir ahora, es la alabanza de los niños. Porque mucha gente grande, pensemos en esa época, tal vez lo estaba alabando fingiendo. Esa misma gente que movía las ramas después el viernes pide la crucifixión. En cambio, los niños hebreos, pueri hebreorum, lo hacían de corazón, ¿no? Entonces, voy a compartir un canto en latín que dice justamente eso. Los niños hebreos, portantes ramos olivarum, llevando ramas de olivo, aclamaban, bendito el que viene en nombre del Señor. in hebreo portas via verunt Domino clamate sed dicemus Hosanna in excelsis Domini est et plenitudo
Orbisteram et qui habitant in ego, Hebreo, fortametes ramos olivar, obvia verunt Domino, clamate, sed dicetes, Hosanna in excelsis. Bueno, dura 8 minutos, no lo vamos a poner todo, pero fíjense que es un canto tradicional de este tiempo y de ese momento. En primer lugar, la procesión triunfal, ¿no? Y este canto recuerda justamente que los niños hebreos llevando ramas aclamaban al Señor y decían, Hosanna al Hijo de David. Después tenemos otros cantos más movidos, ¿no? Que se pueden hacer también. No sé, me acuerdo siempre cuando estaba Valentín acá con la guitarra, bueno, vamos a tener a la hermana Lourdes, el grupo de jóvenes. La idea es cantos festivos, ¿no? Cantos festivos y porque es el momento, ¿no? Eh, Osana, no me sale ahora bien cómo era la letra, ¿no? Pero bueno, vamos a cantar y vamos a celebrar y vamos a vitorear y vamos a dar ese testimonio de reconocerlo a Jesús Rey y en primer lugar Rey de nuestras vidas, ¿no? Por eso esta primera parte de la celebración. Una vez que llegamos al templo, en el templo cambia la temática, por eso digo que como que uno es medio zamarreado, porque se va a leer después de lecturas, ¿no? De 2 lecturas con el canto del Salmo, se va a leer por primera vez la Pasión. Durante la Semana Santa se lee 2 veces la Pasión. El Domingo de Ramos se lee la Pasión este año de San Lucas, pero se lee siempre la versión de un evangelio sinóptico, la versión de Mateo, de Marcos o de Lucas. Cada domingo entonces de Ramos se lee la Pasión completa. En cambio, la Pasión según San Juan, ya hace muchos siglos, se canta, inclusive, se canta el Viernes Santo. Yo en la parroquia suelo cantar la parte de Jesús. Cuando estábamos en el seminario, que las celebraciones eran en la catedral, se cantaba toda la Pasión, más o menos media hora. Impresionante. Uno que relata, otro que hace de pueblo y otro que hace de sacerdote, ¿no? Entonces, fíjense siempre por qué se cantan los textos de la celebración, para solemnizarlos, para que penetre más en el corazón de los que estamos celebrando, para que uno participe mejor, ¿no? Son textos, el gregoriano tiene eso, se cantan los textos. Así que el Evangelio de San Lucas se va a leer la Pasión el Domingo de Ramos, donde 3 personas distintas, siempre el sacerdote, el diácono o el obispo hace las veces de Jesús, pero después hay, como les decía, una persona que va relatando y otro que hace de las intervenciones del pueblo. Los ornamentos son de color rojo, justamente por la sangre, ¿no? Por la pasión. Entonces, el domingo, el primer día de la Semana Santa, tiene eso. Alegría por un lado y dolor por el otro, la pasión, el sufrimiento. Fíjense que durante la lectura de la pasión, en un momento se hace memoria de la muerte de Cristo y todos nos ponemos de rodillas y permanecemos al menos un minuto en silencio, ¿no? Y después la misa continúa con las partes ordinarias que tiene la misa. Pero bueno, ya el Domingo de Ramos tenemos esta celebración que tiene esta doble característica. Después voy a saltar ahora a la misa crismal, porque el lunes, el martes y el miércoles son
Santo, también son parte de la Semana Santa. Cuesta a veces la participación porque no son feriado, entonces, bueno, cada uno tiene su trabajo, cuesta, pero se celebra la misa en las distintas comunidades. Lo único que quiero decir que, para resaltar, que como primera lectura del Antiguo Testamento, ¿no? En la liturgia de la palabra, se lee al profeta Isaías. Particularmente el profeta Isaías, donde están los cánticos del siervo sufriente. Isaías vivió más o menos 700 años antes de Cristo y profetizó la pasión de Cristo. Cuando uno lee estos capítulos 50, 51, 52, 53 del profeta Isaías, dice, pero esto es la pasión de Cristo. Y sí, de modo prefigurado, ya sabemos que el Antiguo Testamento prepara el Nuevo Testamento, ¿no? Pero acá hay una prefiguración clarísima que ese siervo sufriente de estos cánticos es Jesús, ¿no? Es Jesús. Así que solamente destacar esto, ¿no? Lunes, martes y miércoles santo, primera lectura, el profeta Isaías, que uno los lee en clave tipológica. Es una prefiguración del misterio de la pasión. La misa crismal en la Arquidiócesis de La Plata ya hace muchos años que se celebra el miércoles a la tarde, el miércoles santo a la tarde, ¿no? Puede celebrarse en otro día, en otro horario, siempre en torno a la Pascua, dice el misal. Hay diócesis donde se celebra el jueves santo a la mañana. Entonces, a la mañana se va a la catedral, porque es una misa que es en la catedral, y a la tarde se tiene la celebración de la Cena del Señor. Pero bueno, no es nuestro caso. En nuestra región, la misa crismal se celebra el miércoles a la tarde. Ese día no hay celebraciones en las parroquias, porque se trata de ese día celebrar en torno al obispo. El presbiterio concelebra con, en este caso, el arzobispo. Dice así el misal: la misa crismal, en la cual el obispo que concelebra con su presbiterio consagra el santo crisma y bendice los demás óleos, es una manifestación de la comunión existente entre el obispo y sus presbíteros en el único y mismo sacerdocio y ministerio de Cristo. En primer lugar, ese es el signo fuerte, ¿no? El obispo tiene la plenitud del orden sagrado, es un sucesor de los apóstoles, pero el obispo participa por la ordenación sacerdotal, el sacerdocio de Cristo, a los distintos sacerdotes. Los sacerdotes somos colaboradores del obispo. Cada uno está al frente de su comunidad. Pero la misa crismal es la oportunidad para ver cuál es ese misterio del sacerdocio. El misterio es que el sacerdocio es de Cristo, pero él se lo confió a los apóstoles y los apóstoles lo fueron transmitiendo. El obispo es un sucesor de los apóstoles y los sacerdotes colaboradores del obispo. De alguna manera también los sacerdotes somos sucesores de los apóstoles, en algún sentido, ¿no? Porque tenemos el ministerio que ellos a su vez recibieron de Cristo. Pero gráficamente entonces se ve el obispo con su presbiterio. También conviene que se invite, dice el misal, encarecidamente a los fieles a participar en esta misa. Un grupito, una representación de cada comunidad. Porque en esta misa no solamente que los sacerdotes vamos a renovar las promesas sacerdotales que hicimos el día de nuestra ordenación, adelante del obispo y adelante de todos los fieles presentes, sino que acá el obispo bendice el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y consagra el santo crisma, que son la materia de los sacramentos. Sacramento del bautismo, sacramento de la confirmación, sacramento del orden sagrado. En esos tres sacramentos, por ejemplo,
se usa el Santo Crisma. Hay una unción con este aceite que está mezclado con perfume. El óleo de los catecúmenos también se usa en el bautismo. Y por último, el óleo de los enfermos se usa en el sacramento de la unción de los enfermos. También el Santo Crisma se usa para bendecir, para dedicar una iglesia, ¿no? Una iglesia nueva también se bendice, se usa el Santo Crisma, por ejemplo, sobre el altar. Pero ¿a qué voy? Es bueno que los fieles, todos, veamos cómo se prepara ese elemento que es el aceite mezclado con perfume, que es materia de los sacramentos, sacramentos que todos hemos recibido o vamos a recibir, porque Dios nos salva a través de elementos de la naturaleza. Usa elementos de la naturaleza, el agua, el aceite, el pan y el vino. Entonces, ver cómo se confeccionan esos óleos santos, bueno, por eso es importante la misa crismal, que vuelvo, tiene el nombre de uno de los óleos, el santo crisma, ¿no? Que se suele poner cuando, por ejemplo, los bebés están pelados en el bautismo, un bebé pelado, que, o sea, bebé de una semana, de un mes, está pelado, ¿no? Entonces se pone acá arriba. Por eso esta parte de la cabeza se llama crisma. Uno dice, se partió la crisma. Y bueno, porque ahí se ponía el santo crisma o se pone, vuelvo, cuando el bebé es pelado, ¿no? Cuando el bebé tiene pelo, porque tiene que penetrar la piel, se pone en la frente. En general, en un costado, porque en el medio se pone para la confirmación. Entonces, para mantener el gesto de la unción en el centro para la confirmación, a los niños se los unge en un costado, ¿no? Bueno, son detalles. Pero entonces, la misa crismal, el signo más fuerte es que los sacerdotes están en torno al obispo, el obispo le habla a la comunidad, en este caso a la Arquidiócesis de La Plata, ¿no? Suele dar algún aviso, algún recordatorio, o sea, tiene la posibilidad de hablarle a todos los fieles. Sabemos que los obispos visitan las comunidades, pero ahí está el signo fuerte de la iglesia platense, de la Arquidiócesis de La Plata, en una sola celebración, en este caso en el medio de la Semana Santa. Les comparto también un canto tradicional de ese día que es O Redentor, ¿no? Tiene que ver con el Redentor que escucha la plegaria de los fieles. Dice así, a ver. Ora sume Carmen, ora sume Carmen, et continensi. Arbor feta alma luce, hoc sacrandum produit, et hoc prona praeses urba, salvatori secum. Ordet sume Carmen, et continensi. Este canto tradicionalmente se usa en el momento de la procesión. Se entra con los óleos en procesión, se los deja delante del altar donde ya está el obispo ubicado y ahí se procede a la bendición y consagración de estos óleos, en general después de la homilía, ¿no? También después de la homilía se hace esta renovación de las promesas sacerdotales, que les voy a leer las preguntas. El obispo nos va a decir, ¿quieren renovar ante su obispo y el santo pueblo de Dios las promesas sacerdotales que un día formularon? En mi caso, en diciembre van a ser 11 años que pronuncié por primera vez estas promesas, ¿no? Pero sabemos que hay sacerdotes que tienen 20, 30 años, 40, 50 años de sacerdote, ¿no? Los que tienen 70 y largo, bueno, a los 20 se ordenaron más o menos, hace 50 años que hicieron esas promesas. Fíjense que son
es el equivalente a las promesas del matrimonio, ¿no? Así que, pregunta, ¿quieren unirse y conformarse más estrechamente al Señor Jesús, renunciando a ustedes mismos y cumpliendo los sagrados deberes que, movidos por el amor de Cristo para servicio de su iglesia, asumieron con alegría el día de su ordenación sacerdotal? Qué importante esto, ¿no? Porque el Papa también lo decía, hay que tratar de no tener cara de vinagre, de pepinos al vinagre. La alegría de las promesas el día de la ordenación sacerdotal, cuando todos éramos flaquitos y teníamos pelo y estábamos contentos, ¿no? Como el obispo nos recuerda eso y uno tiene que ahí, ¿no? Decir, sí, quiero renovar estas promesas. Pero qué importante porque los fieles escuchan eso. Y en un momento el obispo le va a decir a los fieles, recen por sus presbíteros. No solamente criticarlos, y está bien que nos critiquen, que nos exijan, porque tenemos que dar ejemplo, porque tenemos que cumplir estas promesas. Pero ven, dice recen, pero antes de decirle a los fieles que recen, ¿quieren ser fieles administradores de los misterios de Dios en las celebraciones eucarísticas y en las demás acciones litúrgicas? Y cumplir fielmente el sagrado deber de enseñar, siguiendo a Cristo, cabeza y pastor, movidos no por la codicia de los bienes terrenos, sino solo por el amor a las almas. Sí, quiero. ¿Ven cómo nos recuerda que el sacerdote tiene dos misiones fundamentales? La celebración de los misterios, que son la celebración de los sacramentos, y la enseñanza, el sagrado deber de enseñar. Esas son las dos cosas principales que los sacerdotes tenemos que hacer y que ustedes nos tienen que pedir. Después pídanos también que hagamos el chancho móvil, que hagamos una rifa y que vendamos patamuslo y que cortemos el pasto, que hagamos un montón de cosas. Pero sobre todo pídanos que celebremos los sacramentos y que enseñemos, porque esa es la promesa que hicimos, ¿no? Dice, y ustedes, amadísimos hijos, recen por sus presbíteros, que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus dones, de manera que, siendo fieles ministros de Cristo, sumo sacerdote, los conduzca hasta Él, que es la fuente de la salvación. Y después el obispo dice, recen también por mí, para que sea fiel a la misión apostólica, que sin merecerlo me fue encomendada, y pueda reflejar entre ustedes una imagen más viva y perfecta de Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y servidor de todos. Porque el obispo ya no renueva las promesas sacerdotales porque ahora es obispo, pero está más obligado inclusive, ¿no? Porque acá dice que sin merecerlo me fue encomendada. Sí, el Papa lo eligió, pero usted aceptó, mi hijo. Entonces, si usted aceptó, hágase cargo. Entonces, el obispo, a nadie, no es que estaban lloviendo mitras y de repente, bueno, me cayó una mitra en la cabeza. La mitra es el gorrito que usa el obispo. No, no. El Papa lo eligió, él aceptó, bueno, está. Por eso el obispo dice, recen por mí. Fíjense cómo el Papa Francisco insiste tanto, ¿no? Recen por mí, para que pueda reflejar entre ustedes. El obispo tiene que reflejar frente a los sacerdotes y frente a los fieles una imagen más viva y perfecta de Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y servidor de todos. Tiene como parte fuerte esta renovación de las promesas sacerdotales, pero también decíamos la bendición y la consagración del Santo Crisma. Se bendice entonces el óleo de los enfermos, se bendice el óleo de los catecúmenos. Y se consagra, hay otra palabra porque justamente es como el óleo más importante, si se quiere, el Santo Crisma. Voy a leer la parte de la consagración del Santo Crisma, donde acá el obispo empieza bendiciendo solo, empieza y va recordando cómo este signo del aceite ya fue prefigurado en el Antiguo Testamento, porque se ungía en el Antiguo Testamento
a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes, ¿no? Entonces este aceite se usa también en los ritos cristianos. Pero el obispo viene rezando solo con las manos extendidas y en un momento se nos hace una indicación a los sacerdotes para que nosotros también extendamos la mano y participemos de esa bendición, de esa consagración. Así como consagramos el pan y el vino con el obispo, en este momento consagramos con él, participamos de esa consagración que él hace, de este aceite mezclado con perfume que se va a transformar después en materia para celebrar, dije, la confirmación, el orden sagrado y el bautismo. Son 3 sacramentos donde se usa el Santo Crisma. En ese momento todos los concelebrantes en silencio extienden la mano derecha hacia el crisma y la mantienen así hasta el final de la oración. Eso está escrito en rojo. Sigue el texto. Por eso, Señor y Padre nuestro, te rogamos que santifiques este aceite, fruto de tu creación, y que con la cooperación de Cristo tu Hijo, de cuyo nombre le viene a este óleo el nombre de Crisma, le infundas por medio de tu bendición la fuerza del Espíritu Santo, con la que ungiste a los sacerdotes, a los reyes, a los profetas y a los mártires. Que este crisma sea un signo de salvación y de vida para todos aquellos que serán espiritualmente renovados en las aguas del bautismo, que al ungirlos con la santidad y al desaparecer la impureza con que nacieron, se conviertan en templos de tu divina presencia y te agraden con la fragancia de sus vidas inocentes. Que de acuerdo con el orden sacramental que tú estableciste, sean revestidos de un don incorruptible al infundirles la dignidad real, sacerdotal y profética. Que este aceite sea crisma de salvación para cuantos han de renacer por medio del agua y del Espíritu Santo, haciéndolos partícipes de la vida eterna y herederos de la gloria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué nosotros somos cristianos? Somos cristianos porque seguimos a Cristo. ¿Qué significa Cristo? Christos en griego significa ungido. Nosotros somos cristianos porque seguimos a Cristo, pero somos cristianos porque fuimos ungidos en el bautismo, en la confirmación. En mi caso, el obispo ungió las manos, la palma de las manos, para poder hacer la consagración. ¿Ven? Entonces, somos cristianos porque seguimos a Cristo, pero porque fuimos ungidos. Por eso también el Santo Crisma, la oración lo decía: derrama, Señor, santifica este aceite, fruto de tu creación, de cuyo nombre le viene a este óleo el nombre de Crisma. Por Cristo, Crisma. ¿Sí? Así que así pasamos al Triduo Pascual. El Triduo Pascual es una celebración que empieza el jueves a la tarde-noche y termina la celebración el domingo. Uno dice, ¿cómo es eso? Bueno, es así. Porque el Jueves Santo inicia el Sagrado Triduo Pascual. Dice así el misal. La Iglesia celebra solemnemente los grandes misterios de nuestra redención en el Sagrado Triduo Pascual. En él se actualiza, se hace presente, la pasión, muerte y resurrección del Señor con celebraciones especiales. Celébrese el sagrado ayuno pascual en todas partes, el viernes de la pasión y muerte del Señor, y si es posible, extiéndase al sábado santo, para que de este modo se llegue al gozo del domingo de resurrección con elevación y ánimo generoso. Paréntesis. Las empanadas de vigilia, la gente comprando pescado, el pescado que porque hay mucha oferta, perdón, porque hay mucha demanda sube el precio. No hagamos el hincapié en el pescado, por favor. Hagamos hincapié en el misterio que estamos celebrando. Es verdad que ese día
esa abstinencia de carne, pero no nos preocupemos tanto del pescado porque si no ponemos el foco donde no va, ¿no? Fíjense que acá la iglesia habla de ayuno. Si uno pudiese mantener ese ayuno del viernes hasta el sábado, o sea, si es posible sentir hambre casi 2 días, va a celebrar mejor los misterios el sábado a la noche, el domingo. ¿Por qué? Porque es así. Porque cuando comemos mucho, nos cuesta rezar. ¿Y por qué? Porque la energía se concentra en la panza. Es así, ¿no? Entonces, el ayuno del viernes, que la iglesia dice si es posible que se extienda al sábado, o sea, quiere decir comer poco, no quiere decir no comer. Quiere decir sentir hambre, no quiere decir no comer nada. Son cosas distintas, ¿no? Si es posible que se extienda para así llegar al gozo de la resurrección con elevación y con ánimo generoso. Imagínense qué contradicción no poder ir al domingo de Pascua por un ataque al hígado. Y claro, si te mandaste la panzada el sábado santo, aprovechando que, no sé, te quedó mucha hambre del día anterior y no podés celebrar la Pascua por un dolor de panza, estás en el horno, porque era un día para ayunar. Y, pero padre, es mi cumpleaños. Bueno, pero no, es mi cumpleaños, pero hay que tener prioridades. No sé, se puede pasar la semana siguiente el cumpleaños, se puede pasar al domingo. Tampoco es de un dogma de fe que el cumpleaños tiene que paralizarse el mundo, ¿no? Aparte, gracias a Dios, cumplimos años siempre, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hay que enfocar, ¿no? Y la iglesia, bueno, nos pone esto del ayuno. Entonces, el jueves santo, a la tarde, la, la celebración de la Cena del Señor, el jueves de la Cena del Señor. Ese día comienza el triduo y recordamos la institución de la Eucaristía, Jesús que por primera vez transformó ese pan y ese vino en él mismo. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. No dijo tomen y coman y que esto les haga pensar en mi cuerpo. O tomen y coman que esto simboliza mi cuerpo. No, dijo esto es. Y la iglesia desde ahí que lo toma literalmente. Por eso para confirmar nuestra fe eucarística, los milagros eucarísticos. Pero nosotros ese día recordamos, aunque no lo entendemos, aunque no lo vemos, aunque no lo gustamos, que en la Eucaristía uno recibe a Cristo. Por un lado, menos mal que vemos pan, menos mal que gustamos pan, menos mal que tocamos pan, porque imagínense lo que es ver carne viva, sangrante. De hecho, hay milagros eucarísticos donde la persona pidió a Jesús, por favor Jesús, ya creo, volvé a esconderte porque no puedo recibir la comunión, no puedo comer un pedazo de carne. Entonces, menos mal que Jesús se esconde en ese pan y ese vino consagrado. Así que, en primer lugar, en el contexto de la última cena, Jesús se queda en la Eucaristía. También el lavatorio de los pies, recordando ese servicio de Jesús a los apóstoles y enseñándoles a servir, Él que es el Maestro y el Señor, entonces sirve, entonces, ¿qué nos queda para nosotros, no? Les da el mandamiento del amor. Les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. También se recuerda la institución del sacerdocio. Jesús transforma a los apóstoles en sacerdotes. Por eso ese día se aceptan regalos. Cierro paréntesis. ¿Sí? Entonces es el día del sacerdote. Ya, fíjense que ya la misa crismal, en general el obispo nos invita a comer y ahí brindamos una empanadita y bueno, después taza a taza, ¿no? Pero ya celebramos. Por ejemplo, también el Jueves Santo muchos sacerdotes que están cerca o que son amigos se juntan a almorzar, ¿no? Y bueno, y a darse ánimo y fuerza porque empieza el triduo pascual, ¿no? Después no nos vemos hasta el lunes porque cada uno está enfocado en su comunidad. Pero el Jueves Santo, por ejemplo, al mediodía muchos sacerdotes nos juntamos a almorzar y a saludarnos, ¿no? Entre nosotros.
Así que también ese es el día del sacerdote. Y bueno, y ese día entonces la celebración termina en silencio, termina con la Eucaristía custodiada en un lugar distinto que se llama monumento, y recordamos en ese momento cómo Jesús fue al huerto de los olivos a rezar. Después de haber celebrado la última cena, ¿no? Después, dice el Evangelio de Lucas, después de haber cantado los salmos, imaginemos Jesús con los apóstoles cantando. Después de haber cantado los salmos, se dirigió al huerto de los olivos. Y ahí nosotros tenemos la tradición de poder acompañarlo al menos una hora adorándolo, estando con él, porque los apóstoles no lo pudieron hacer. Los apóstoles se quedaron dormidos. Jesús les reprochó eso. Ni una hora pudieron estar conmigo en oración. Por eso nosotros en las comunidades tratamos de al menos tener turnos de adoración y estar una hora ante el sagrario, con un librito, escuchando una alabanza, rezando el rosario, estando en silencio, pero estamos con él en el huerto de los olivos. La celebración entonces no termina ni con una bendición, ni con un pueden ir en paz, porque no termina. Entonces, el jueves se prolonga en el viernes. El viernes santo, la celebración comienza en silencio. El sacerdote entra en procesión con ornamentos rojos, el jueves eran ornamentos blancos, no lo dije, pero se entra en silencio porque ya empezó la misa. ¿Y cuándo empezó la misa? Y el día anterior. Estamos en el trigo pascual. Así que ese día especialmente de silencio, que no es una misa, sino que es la celebración de la pasión. Acá, como les decía, se lee la pasión según San Juan, donde se puede, se canta para darle más fuerza al texto, y se hace una oración universal, se reza por un montón de intenciones, por 10, por las personas que tienen fe, por las personas que no tienen fe, por las personas que están buscando a Dios. Se reza por los judíos, se reza por el Papa, se reza por los matrimonios, se reza por todo. Se reza justamente, se acompaña a Jesús en el huerto, porque ahí estamos recordando todavía esa parte de esa oración, y intercedemos unos por otros, ¿no? Todos intercedemos por la comunión de los santos. Por eso rezamos incluso hasta por los que no son católicos, los que son cristianos pero no son católicos. Qué importante eso, ¿no? También por los que no creen en Dios. Fíjense esto. Dios todopoderoso y eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Muy de San Agustín esto, ¿no? Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Esa es la oración. Se reza por los ateos. ¿Nos damos cuenta? Y fíjense cómo el testimonio de los creyentes, que nuestro testimonio ayude, no sea un obstáculo para que los que no creen. Bueno, así que se adora la cruz en esta celebración, se cantan los improperios. ¿Qué son los improperios? Los improperios son reproches. Dios que reprocha al pueblo. Pueblo mío, ¿qué te hice? ¿O en qué te afligí? Respóndeme. Dios le dice al pueblo, yo que te saqué de Egipto, yo que te alimenté con el maná, yo que te hice atravesar el mar rojo, yo que te di la tierra prometida, ¿ahora me clavas en la cruz? Impresionante. Pueblo mío, ¿qué te hice? Miren esta versión, aunque nos extendamos un poquito en el horario, de una fraternidad en España, ¿no?
Yo te saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Es un canto fuerte, ¿no? Porque justamente es un reproche. Reproche que tiene su estribillo y después, no sé si llegaron a percibir, tiene una parte en latín y otra en griego y en castellano, bueno, porque están en España también, ¿no? Así que los improperios, ojalá podamos cantarlos. A veces no tenemos los recursos, no tenemos el talento, pero bueno, fíjense cómo los ritos de Semana Santa implican mucho esfuerzo también y bueno, y aprender cosas. A veces llegamos a los ponchazos, nosotros este año, gracias a Dios, estamos llegando mejor, pero fíjense cómo implica, ¿no? Usar el tiempo de Cuaresma también para ir aprendiendo y programando estas cosas. Trío Pascual entonces que comienza el jueves, continúa el viernes, termina la celebración también en silencio con el altar sin manteles, sin velas. Se pusieron manteles para dar la comunión, pero la comunión que había sido consagrada el día anterior, porque ese día no hay consagración. Bueno, y así prolongamos porque ese día hacemos memoria de la muerte de Cristo. Nos vamos del templo haciendo genuflexión a la cruz. El gesto que solemos reservar al Santísimo, el Santísimo no va a estar, se apaga la velita, la luz vicaria que suele estar al lado de los sagrarios, se deja abierta la puerta del sagrario y es muy impactante ver que Jesús no está en el sagrario, no está la Eucaristía. Es el único día del año donde los templos parroquiales que tienen Eucaristía no la tienen, ¿no? Y uno se va del templo habiendo hecho genuflexión, doblando la rodilla y saludando a Jesús muerto, recordando la muerte real de Cristo. Así que ese silencio muchas veces se hace en Vía Crucis a la noche, pero no es propiamente la liturgia, ¿no? Sino una devoción que ayuda a rezar más. Así que el viernes a la noche y el sábado a la mañana y hasta la tarde-noche no se celebra ningún sacramento excepto la unción de los enfermos, ¿no? No se hacen bautismos, no se hacen casamientos. ¿Por qué? Porque es el día que Jesús estuvo muerto. Pero si me tengo que confesar, y bueno, para eso está el Viernes Santo también, ¿no? Que bueno, a veces llega a último momento. Ese día es para confesarse, porque al otro día, pero si yo peco el Viernes Santo, tratemos de no pecar el Viernes Santo, ¿no? Se supone que estamos todos con la energía espiritual al rojo vivo y a full porque estamos en el medio de la Semana Santa, pero bueno, puede pasar. Pero se trata que la iglesia dice este día solamente a lo sumo la comunión a los enfermos y la unción de los enfermos en caso de necesidad porque estamos en el medio del triduo pascual. Y a la tarde-noche, entonces, ya
cayendo el sol, comienza la vigilia pascual, que tiene ese gran signo que es la bendición del fuego, un fuego que se bendice y con ese fuego se enciende el cirio pascual porque es la luz que va a simbolizar la resurrección. El mismo cirio que está ornamentado con los clavos, con una cruz, con el año en el que se está celebrando, ¿no? Con algún detalle más, simboliza a Cristo. Ese cirio entonces se entra en procesión y se deja al lado del ambón, donde se leen las lecturas. ¿Por qué? Porque es la luz de Cristo, el misterio de Cristo, el que ilumina el Antiguo Testamento, las 7 lecturas que se van a hacer, los salmos que se van a cantar. Todas esas lecturas se eligieron porque anticipan el misterio de Cristo, muestran la historia de la salvación hasta llegar a la plenitud de Cristo. Bueno, la luz del cirio pascual, o sea, la luz de Cristo, ilumina el Antiguo Testamento, ¿no? Y lo ilumina literalmente, por eso el cirio va al lado del ambón, no porque haya otro lugar, no, es simbólico, ¿no? Por eso la liturgia comienza con pocas luces en el templo, para que destaque el cirio pascual, hasta que después de haber leído las lecturas, se encienden las luces del templo, suenan las campanas, se canta el Gloria. Y después se canta algo que hace 40 días no lo estamos cantando, que es el aleluya, ¿no? Esa alabanza a Dios. Aleluya significa alabado sea Dios. Y se canta de modo triple, se va subiendo el tono. Ese día se pueden usar más instrumentos también, o sea, es la alegría del anuncio de la resurrección. Así que se canta el aleluya y se proclama el evangelio, justamente, de la resurrección. También ese día hay más flores, o se ponen flores, flores que no pusimos en el tiempo de Cuaresma, ¿no? Otro tipo de candelabros, otro tipo de ornamentos. Se trata de usar el mejor ornamento que haya en la parroquia, que es de color blanco o dorado, ¿no? Bueno, para reflejar esa alegría justamente de la resurrección. Ese día, si hubo catecúmenos, si había personas que se estaban preparando para el bautismo, yo decía también, se bautizan, se confirman y reciben la primera comunión. Si no, se bendice el agua y las personas renovamos las promesas bautismales. Fíjense que el miércoles entonces santo los sacerdotes renovamos las promesas sacerdotales, pero el el sábado santo, en la vigilia pascual, después de haber bendecido el agua, cada uno renueva su promesa de bautismo. Promesas que hicieron nuestros padres y padrinos cuando éramos inconscientes. Pero promesas que tenemos que renovar nosotros porque somos bautizados ya adultos y que ese día con una velita encendida, recordando la velita del bautismo también, decimos sí, yo creo en Dios que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y me comprometo a vivir de acuerdo al nombre que tengo. Soy cristiano y quiero vivir como Cristo enseñó, ¿no? Así que solemnemente se recuerda entonces el bautismo. Decíamos, con las distintas lecturas y este signo de la bendición del fuego. Y después ya a partir de ahí nos decimos feliz Pascua. Recordemos que Pascua significa paso. Los judíos también celebran Pascua, pero celebran otro paso. Nosotros hacemos memoria de la Pascua judía, de ese paso de la esclavitud a la libertad. De hecho, la tercera lectura de estas 7 que forman parte de la vigilia pascual es justamente el evento que Moisés va adelante y libera al pueblo, porque Dios así se lo pide, ¿no? Entonces, fíjense que tan importante es ese paso por el Mar Rojo que la Iglesia de las 7 lecturas nos permite reducir a 3. Pero dice, no está permitido no leer la tercera lectura, que es la del libro del Éxodo. El libro del Éxodo se lee, se recuerda ese paso, porque ese paso fue anticipo del paso de Cristo, de la muerte a la vida. La verdadera esclavitud era el morir
y no ver a Dios. Por eso Jesús el Viernes Santo desciende al ínferos, desciende al lugar de los muertos, desciende al lugar donde estaban esperando los difuntos del Antiguo Testamento. Un ícono famoso de Jesús rompiendo la puerta del Hades, de la región de los muertos, pisando, y abajo, del otro lado de la puerta, Adán. Y Cristo tendiendo la mano para que Adán lo agarre, y Cristo llevarlo al cielo, a ese cielo que estaba cerrado. Por eso es importante entonces este paso. Y celebramos aquel paso de la esclavitud a la liberación, fue una prefiguración del paso de la verdadera esclavitud que era la muerte, a la vida. Por eso nosotros decimos feliz Pascua, feliz paso. Decimos Pascua de resurrección también a veces. Pero fíjense qué importante, porque muchas veces como decimos feliz Navidad, ¿cuánta gente no sabe que Navidad significa nacimiento? Bueno, entonces Pascua significa paso. Y esa alegría entonces de la Pascua ya la empezamos a celebrar el sábado de la noche, y se prolonga en la cincuentena pascual. Durante 50 días en las celebraciones va a permanecer encendido el cirio pascual también, como signo de la resurrección. Y así como tenemos una octava de Navidad, tendremos una octava de Pascua. Todos los días de la semana de Pascua se canta el Gloria, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque no es suficiente una celebración para celebrar este misterio del triunfo de Cristo, ¿no? Entonces, por eso la octava de Pascua. Así que el sábado a la noche y ya el domingo, las misas del domingo son las misas de Pascua. Bueno, espero que haya servido. Ahora vamos a dar lugar a las preguntas o comentarios. Así que en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.